Muchas gracias. Voy a llamar al estrado a los ponentes y participantes del siguiente panel: Nuevas políticas de movilidad, conectividad e intermodalidad. Por favor, María José Rayo, secretaria general de Transporte y Movilidad del Gobierno de España; Carlos Bertomeu, presidente de Air Nostrum; Isaías Taboas, presidente de Renfe; y José María González, director general de Europcar Mobility Group, que ejercerá de moderador. Muchas gracias. Fenomenal, muchas gracias. Buenos días. Antes de empezar, déjenme mostrarle el orgullo que siento de pertenecer al sector turístico, por el comportamiento del sector turístico durante toda esta crisis, colaborando con el Gobierno, cediendo activos para asistir a nuestros ciudadanos durante la pandemia y, por supuesto, un entrañable recuerdo a nuestros queridos compatriotas de la isla de La Palma. Sí, nos desbozamos. Nos acompañan, como nos ha dicho Óscar, es María José Rayo, es la secretaria general de Transportes y Movilidad; Isaías Taboas, el presidente de Renfe; y Carlos Bertomeu, en su doble faceta de presidente de Air Nostrum, pero además de la compañía IRJO, que es un nuevo operador de alta velocidad ferroviaria. Gracias a todos por atender a este, que es el panel de la movilidad turística al fin y a la postre, ¿no? Intentaremos abordar un concepto que es el concepto de movilidad turística, cuál es la estrategia que tenemos en el país, muy importante la visión del Ministerio. Luego enfocar si el año 22, desde la óptica de la movilidad turística, es el año de la recuperación y qué debemos hacer nosotros para agilizar y para acelerar todo esto. Y la intermovilidad, si hay tiempo al final, pero en cualquier caso la intermovilidad es claro un factor transversal que aparecerá en la conversación a lo largo de todo este tiempo. Para ponernos en situación, más del 80% de los turistas extranjeros que llegaron a España en el año 19 lo hicieron en avión. Por otro lado, el 57% de los viajes o pasajeros españoles que se mueven en medios colectivos en la península lo hacen con tren. Y probablemente un dato que no sepan, pero seguramente se imaginan, más del 75% de los alquileres de coches que se hacen en nuestro país tienen un objetivo claramente turístico. Son tres detalles de estos tres sectores que estamos hoy aquí, ¿no? Es cierto que la gestión integral del transporte es un facilitador de actividad económica en su conjunto y también, sin duda, lo es de la actividad turística. Pero la movilidad turística es un concepto distinto. La movilidad turística se liga al ocio. La movilidad turística no solamente es ese facilitador, ese galvanizador, sino que tiene un componente claramente experiencial, ¿no? La experiencia es una experiencia en sí misma, es parte de la oferta que el sector turístico hace y es parte de la oferta del destino, hasta el punto que en la mente del turista la movilidad está ligada al disfrute, está ligada a la experiencia y está ligada a la percepción que finalmente tendrá el destino. La movilidad turística está al principio y al final. Saca al cliente de su casa y lo devuelve a su casa. Esa es parte de la experiencia que, lógicamente, estamos persiguiendo en nuestro país. La accesibilidad a la última milla es absolutamente necesario, la accesibilidad a los destinos. La gestión de la movilidad en la última milla, donde lógicamente está el rentacar, son elementos competitivos de primera magnitud lógicamente en el turismo español. Hemos hecho un esfuerzo y realmente ímprobo, extraordinario, para dotarnos de una red que hoy decía a Gabriel Burllo aquí, que realmente es una ventaja, una red de infraestructura de transportes, es una ventaja competitiva de nuestro país. Hay una creciente orientación a la alta velocidad ferroviaria y probablemente María José y Isaías nos hablen de esto. Empezamos con María José, nuestra secretaria general de Transporte y Movilidad, y empecemos por lo más amplio. ¿Cuál es la estrategia, cuál es la política turística, la política de movilidad turística que se patrocina del Ministerio? Objetivos, impactos, ¿qué podemos esperar de esto, ¿no?
Luego, también muy mencionado a lo largo del día, es el plan de recuperación, transformación y resiliencia que el Gobierno establece como clave en la estrategia de recuperación de nuestro país. ¿Dónde estamos? La movilidad turística, ¿dónde está? Si está en ese ministerio, aunque sabemos que hay otros ministerios también, ¿no? Y finalmente, ¿qué elementos de infraestructuras o gestión de infraestructuras podríamos destacar que reme en favor de la competitividad turística? Pues muchas gracias, buenos días o buenas tardes a todos y gracias desde luego por la invitación a participar en este foro. Y por contextualizar un poco desde lo más amplio, yo creo destacaría pues el gran momento de transformación que estamos viviendo y que afecta de manera horizontal a todos los sectores de la economía, de manera muy intensa al transporte y la movilidad y también desde luego al turismo. Y es un proceso de transformación marcado principalmente por 3 vectores de cambio que desde luego no son novedad para nadie, pero que tenemos que tener muy identificados. El primero es la descarbonización, que como digo afecta a todos los sectores de la economía. El segundo es la digitalización o la incorporación de tecnología en la gestión de todos los negocios. Y el tercero es la componente social, con todo lo que ello implica de no dejar a nadie atrás en esta transformación. Afecta a la cuestión laboral, afecta a la cuestión de dónde vive la gente y qué derechos tiene viviendo en ese lugar, pero tenemos que tenerla muy en cuenta. Desde luego, yo creo que nadie en este foro ni en ningún sitio de España duda de la importancia del turismo como sector, ese 12 y pico % de participación en el PIB y también 12 y pico % de creación de empleo con datos del 2019 y la importancia que tiene que el transporte y la movilidad coadyuven, como comentabas, a una experiencia del turista que sea lo más positiva posible. Desde luego, yo creo que desde el punto de vista de la Administración, con estos meses tan duros que hemos vivido, meses que ya son años, bueno, pues distintas variantes, distintas olas y unas dificultades para la movilidad, tanto a nivel nacional como internacional, pues con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y con las comunidades autónomas, yo creo que hemos tenido pues, el trabajo intenso de tratar de consolidar España como un destino seguro, pero ahora ya con unas perspectivas positivas, esperemos que ya definitivamente para el año 2022, tenemos que estar puestos completamente en la recuperación. Y en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para abordar todo este proceso de transformación de la movilidad, pues estamos diseñando, no diseñando, sino ya implantando una política pública basada en 3 instrumentos. El primero es una estrategia, es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que como toda estrategia es nuestra visión, es a dónde queremos llegar, a ese, pues dónde queremos estar en el año 2030. Una estrategia basada en el ciudadano, basada en el usuario y en el caso de la movilidad turista, basada realmente en el turista. El segundo elemento es la Ley de Movilidad Sostenible, que previsiblemente se llevará a Consejo de Ministros en primera lectura en la semana que viene y lo que nos va a hacer es marcar la parte regulatoria. Y el tercer elemento es precisamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que lo que permite es financiar de una manera acelerada todas las inversiones necesarias para hacer ese proceso de transformación, ese proceso de cambio de lo que es la movilidad. Y en cuanto a la realidad de lo que es la movilidad turística, ¿cuál es la prioridad en el Ministerio? Pues por una parte tenemos que garantizar la existencia de esas infraestructuras del transporte modernas, de calidad, competitiva y que antes mencionabas que efectivamente bueno, es una ventaja competitiva que tiene España, una red consolidada, el primer país europeo en kilómetros de autovías, también en kilómetros de alta velocidad, el segundo del mundo, el primer gestor aeroportuario por número de pasajeros del mundo, o sea, AENA es un gestor de excelencia de los aeropuertos y también un destino para los cruceros absolutamente privilegiados. Seguro que en este foro ya en otros momentos se ha mencionado que somos el número 1 con el último informe disponible del World Economic Forum en el índice de competitividad de turismo y viajes, por encima de Francia, de Alemania, de países que son muy competitivos y gracias en parte, desde luego, a esas infraestructuras del transporte. En ese aspecto tenemos que estar muy orgullosos y tenemos que sobre esas infraestructuras facilitar a que todos los servicios de transporte se presten en unas condiciones que permitan
permitan al turista el moverse adecuadamente, el tener esa experiencia que asociamos al concepto de movilidad lo más positiva posible, tanto pues, con servicios desde la iniciativa privada como desde la iniciativa pública, como es el caso de Renfe, que es un operador público de transporte. Y desde luego, pues hasta el 2019, en que llegó la pandemia y obviamente alteró todas las previsiones, pues los servicios de transporte se estaban desarrollando muy positivamente. El año 2019 fue año de récord en todos los ámbitos. Antes comentabas que efectivamente pues el 80% de los turistas que llegan a España lo hacen por avión. El año 2019 fue récord en el número de turistas que llegaron a España a través de los aeropuertos de la red de AENA. Y ello con unas tasas a nivel internacional muy competitivas comparado con el resto de gestores de infraestructuras aeroportuarias europeas. En el transporte ferroviario, la alta velocidad también tuvo récord de pasajeros y además hemos acometido una liberalización con el objetivo de que los usuarios lo que tengan es más servicios y a precios más competitivos, intensificar pues, la utilización de esa red de infraestructuras de alta velocidad, de tanta calidad que tenemos. El sector de los cruceros también récord en el año 2019. Obviamente, un 2020-2021 complicados y que esperamos que el 2022 vuelva a los niveles, bueno, si no del 2019, pero sí progresivamente que se vaya aumentando. Y luego el sector de lo que es el transporte por carretera, sea el autobús, que ha sido un sector, sobre todo el discrecional, que ha tenido unas dificultades muy importantes durante todos estos meses, pero también el del vehículo ligero, sea el alquiler de vehículos con o sin conductor, los taxis, digamos, todos los servicios que tienen que coadyuvar para que la experiencia del turista sea lo más satisfactoria posible. Y quedan retos, y por supuesto que quedan retos. Por una parte, tenemos que intensificar ese concepto de intermodalidad, el realmente hacerlo más integral en tres facetas. Tiene que haber una integración física, o sea, donde te deja un medio de transporte tienes que coger el otro, no vale que tengas que desplazarte 300 metros porque es que la estación de alta velocidad está en un sitio y luego el tranvía está a 300 metros de separación. Tiene que haber integración de horarios. Lo que no puede ser es que llegues a un sitio y no tengas otro modo de transporte hasta pasadas 4 horas. Y desde luego en un futuro aspiramos a que haya la integración también en la compra del billete, que con un único billete puedas hacer todo tu recorrido. El segundo gran reto es la digitalización, como también en el sector del turismo, y que lo que tiene que hacer es que toda esa experiencia del cliente sea lo más fácil posible, tanto en el diseño del viaje como luego en la ejecución del viaje en sí. Tenemos un reto importante en finalizar infraestructuras de transporte ferroviario que están a medio hacer, que todavía queda finalizarlas y que culminarán con una red de alta velocidad y también de ferrocarril convencional muy intensa y de alta calidad. Y básicamente, con todos estos retos, creemos que todo lo que va asociado a la movilidad turística estará adecuadamente resuelto. También hay actuaciones específicas sobre las que tenemos que continuar trabajando, por supuesto. Y en el plan de recuperación, bueno, el plan de recuperación, como seguro que todo el mundo sabe, está organizado en componentes y cada ministerio tenemos la responsabilidad de coordinar la implantación de cada uno de los componentes. En el Ministerio de Transportes tenemos 3 componentes, 2 vinculados a lo que es transporte y movilidad y 1 vinculado a la parte más de agenda urbana, eficiencia energética de edificios. Dentro de los componentes que gestionamos desde el Ministerio, uno se dedica principalmente a movilidad urbana y otro a movilidad interurbana. ¿Y dónde está ahí el transporte o la movilidad turística? Bueno, por una parte, en esas inversiones ferroviarias, desde luego facilitarán luego la movilidad de turistas. También en la parte de digitalización de empresas, que en nuestro caso son empresas de transporte, pero que desde luego trabajan para el sector del turismo. También en las medidas dedicadas a la transformación de flotas. Nosotros gestionamos las medidas de transformación de flotas de transporte público, autobuses y camiones principalmente, pero participamos con el Ministerio de Transición Ecológica en todo lo que es el plan de transformación de flotas de vehículos ligeros, entre los que desde luego se encuentran
tanto los taxis como los vehículos para alquiler, sean o no con conductor. Y básicamente esas son las líneas principales en las que se va a ver reflejada lo que es el transporte vinculado a la experiencia del turista. Muchas gracias. Gracias a ti, muy completo, la verdad es que sí. Isaías, sales mucho en el relato, quiere decir que hay una predilección, en el buen sentido, hacia el transporte ferroviario. ¿Qué es lo que podemos esperar, en tu opinión, desde esta estrategia de transporte turístico, cómo el ferrocarril aporta valor? Y si me ocurre algo en las infraestructuras, la liberalización ha ido acompañada con una, qué sé yo, ampliación de infraestructuras en las estaciones de tren para poder acoger a toda esta nueva competencia. Bueno, buenos días. Empezaré por la última. La liberalización yo creo que es una gran oportunidad para el sector. Y como el sector era solo Renfe, es una gran oportunidad para Renfe. Gracias a los que están y a los que vienen, la empresa tiene un acicate más para dar todavía un salto más adelante en el esfuerzo de captar cada vez más viajeros para el ferrocarril y ser más útil. Veo el título del foro, digo, Foro Excel Tour de Liderazgo Turístico, y pienso, Renfe no es un actor líder en el sector del turismo, y debe serlo, y ahora me explico. De esos millones de viajeros que vinieron en avión en el año 2019, a mí me salían, cuando hacía los números, que 20 millones de ellos, de esos que vienen al sol y playa, que se están 7 días en la playa, entre 7 y 9 días, 20 millones de ellos están en ciudades o en zonas servidas por trenes de alta velocidad. Y que nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad para ser capaces, junto con el resto del sector, con otros operadores, de moverlos a través de esas infraestructuras de alta velocidad, con los servicios de alta velocidad, para dar satisfacción a ese grupo de turistas que se mueven además por valores de cultura, de turismo de compras, de visitas a las ciudades, etcétera, y que son susceptibles de gastar uno de esos días de la playa por moverse. 20 millones de turistas. Ahí hay un mercado extraordinario que yo intento coger antes de que vengan los amigos de la competencia y también lo quieran coger. En el verano del 2019, Renfe solo transportó, en el verano, en los meses de verano, junio, julio, agosto, septiembre, solo transportó alrededor de 650.000 viajeros residentes fuera de España. Al mismo tiempo nos quedaron 650.000 plazas por vender en esos trenes de esos meses. Solo con eso solo con llenar esas plazas haríamos un gran favor a la industria turística, porque los moveríamos de un sitio para otro y por lo tanto la distribución del gasto podría ser un poco mayor. Vinieron 700.000 chinos que están están 9 días y gastan hasta 2.500 euros por persona. Por ejemplo, ahí hay oportunidades. Pero vuelvo a lo de los 20 millones de turistas. Ahí hay una oportunidad para Renfe y es ahí donde Renfe tiene que ser o quiere contribuir al liderazgo turístico español, colaborando con otros actores. Y además del AVE, diversificando sus productos. Tenemos unos productos de trenes de lujo que vuelven a salir este año, incrementamos la oferta. Y tenemos unos productos de trenes turísticos diarios que este año también incrementamos la oferta, la multiplicamos por 5 el número de trenes turísticos, porque este es un producto además que da salida además a la ansia de conocer paisajes nuevos y experiencias nuevas para los turistas, contribuye como pocos a crear pequeñitos polos de desarrollo económico en zonas de lo que hemos denominado la España vacía. Y por lo tanto, diversificar productos para atraer a más viajeros al tren, viajeros que ya están, ese es nuestro reto. Muy bien.
Carlos, ¿cuál es tu opinión sobre la estrategia, lo que hemos oído un poco de María José? Tienes el doble sombrero y mencionaba o apuntaba Isaías, yo prefiero llamarle la España interior, que tiene una capacidad de generar atractividad que yo creo que es impresionante y lo sabemos. La cuestión es, a veces estamos mirando grandes trayectos, el AVE no vale para todo, es para llegar a todos, el AVE Madrid-Barcelona, ya, pero y en medio hay una gran cantidad de destinos que hay que promocionar. ¿Qué pasa con esta visión? ¿Dónde está esto en nuestra estrategia de movilidad turística para acceder a estos puntos de destino? Bueno, buenos días y muchas gracias por darme la oportunidad y muy buenos días y muchas gracias a la gente que nos escucha. No se oye. ¿No se oye? No sé. Pues no lo sé. ¿Ahora se oye? No. Perdone. Hola. ¿Se oye? Ahora por aquí. ¿Tengo que hacer algo en este? Ah, vale. Bueno. ¿Se oye? No. ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Ahora? No tiene... ¿Ahora se oye? No. ¿Qué les parece si mientras conectamos al del doble gorro les hablo del rentacar? Porque ella me ha sugerido algo, María José, y es la necesidad de actualizar las infraestructuras en algunas estaciones de tren y aeropuertos. Esa intermodalidad que hablabas, que es esa conexión óptima de lo virtual y de lo físico, de lo digital y de lo físico, curiosamente en algunas de las infraestructuras que tenemos es muy difícil de operar desde el punto de vista del operador y el servicio no es precisamente el que quisiéramos dar. O sea, eso me lo anoto porque es una de las cosas que estaban ahí. ¿Estamos ya? Yo creo que sí, y era algo tan simple como que se había apagado o lo he apagado yo, no lo sé. Bueno, pues perdón por la interrupción y al hilo de la pregunta. El título del foro, lo de la movilidad y lo de la conectividad en un país como España y aterrizándolo en lo turístico, creo que es uno de los mayores activos que tenemos y el gestionarlo inteligentemente una de nuestras básicas armas competitivas para el modelo turístico al que tenemos que ir. La España líder turística fue mérito seguramente en su origen de quien se inventó el turismo en España, que es la generación anterior a la nuestra, en los años 60 o cuando ocurriera, y tuvo mucho mérito porque nos puso en el mapa para los extranjeros, puso a los españoles puso el resto del mundo en la cabeza de los españoles y fue un elemento transformador, de creador de empleo, riqueza, prosperidad brutal. Si algo hemos hecho en esta generación, porque eso lo heredamos, es inventarnos complementos de los que citabas en los que realmente estamos arrasando porque tenemos activos para ello. Es decir, nos hemos inventado el turismo gastronómico, nos hemos inventado el turismo cultural, nos hemos inventado el turismo de naturaleza, nos hemos inventado el turismo de ciudad. Eso es crítico para un país como España. ¿Por qué? Porque el modelo turístico de la generación anterior a la nuestra, que nos lleva a ser líderes, previo a nuestra generación, insisto, se basaba mucho en sol y playa, cosa que no hemos de olvidar nunca porque es nuestro activo. Obviamente no eran tontos, empezaron por los sitios más bonitos y no eran tontos ni los que generaban la oferta ni los que compraban o venían como clientes y respondían a una realidad. Esa realidad además se basaba en que teníamos tipo de cambio distinto, en el que teníamos una diferencia salarial con nuestros clientes, entonces europeos principalmente, del resto de Europa,
y en el que teníamos costes laborales, competíamos en un precio y en un coste diferencial. Eso se nos ha acabado, gracias a Dios, en el sentido de que la prosperidad de los españoles, la integración en Europa, el nivel de salarios, nosotros ya no podemos tener un modelo que compita solo en costes nunca más. Tenemos que, en la famosa, que no sé si llama en la facultad N por P, no trabajar ya más la N porque no tenemos más territorio que consumir, porque el número no es el driver. Tenemos que trabajar la P, que sería el gasto medio del turista en destino. Para trabajar la P, que es nuestra estrategia, la movilidad es crítica porque los países competidores en costes, los países más baratos, emergentes, que están haciendo lo mismo que hicimos los españoles en la generación previa, no tienen ni el turismo cultural. A ver, España tiene ni el de naturaleza, tenemos más bienes declarados de la biosfera que casi ningún país, tenemos más patrimonio cultural y edificios que ningún país, tenemos muchas estrellas Michelin. Esos nichos son coherentes con la P y lo hemos hecho de miedo. Pero si eso lo juntas con la tendencia al acortamiento de los viajes y lo juntas, por lo que decías, con la España vaciada, el turista que gasta más dinero. Por cierto, en el 19, el turismo de naturaleza, hablo de memoria, creció el 17%, el turismo cultural el 15%, el turismo gastronómico el 14%, por ahí bailaba. Crecían a 2 dígitos todos. Son elementos diferenciales que los países competidores en precios no son capaces de dar. Esos elementos diferenciales solo los ponemos en escena si tenemos una conectividad brutal. Y si lo pones en el contexto del acortamiento del viaje, de que la gente ya no se va un mes, se tira 3 semanas en Benidorm o en Torremolinos y luego coge el coche una semana para irse a conocer Asturias, nunca más. O sea, los viajes están en 9, 10, 15 días. Para poner en escena nuestra diferencia competitiva, que además es coherente con nuestra arrasar en oferta de infraestructuras de calidad, por todos los atributos que la secretaria de Estado ha citado, necesitamos que haya mucha conectividad para que el turista venga a la plataforma de toda la vida, a la que no hay que renunciar, al foco de prosperidad del sol y playa reconvertido, y hablo un poquito más de eso y acabo, pero tenga un fácil acceso en transporte colectivo del modo que sea. Lo que hay que hacer es la tarta de la movilidad más grande para un país grande como nosotros, que además tiene que competir en el futuro con estos assets, y coja un Málaga-Bilbao en avión, o lo que decías tú de ir en tren a donde sea y coma con coche alquilado en San Sebastián y luego se pase 3 días por la franja del turismo verde de León, Asturias y Cantabria. Eso es una diferencia que no nos van a poder copiar, porque nadie tiene nuestro nivel de infraestructuras, porque nadie tiene al nivel el patrimonio cultural, gastronómico y de naturaleza que tiene este país, o tardarán en adquirirlo. Y es absolutamente coherente con la nueva tendencia del viaje a cortar y es absolutamente coherente con la subida del ingreso medio, y además vertebra país y además hace otra cosa muy importante, Cayo, que es permitir al turista español que en gasto medio y en fondo de armario, cuando por la pandemia han desaparecido los otros, moverse. Y eso nos ha salvado en muchas ocasiones. Somos un país grande también en número y a la gente le gusta irse. Entonces, la accesibilidad diferencial basada en lo que he dicho, creo que es lo que al final nos lleva a lo que tenemos que hacer, que es reposicionar el turismo español para torear en ingresos medios más altos y cortar el modelo de los pioneros de basarse en la N. Y para ello hay que reconvertir los destinos plataforma. ¿Por qué? Pues porque son los menos coherentes con la estrategia
o el posicionamiento actual que necesitamos para seguir siendo una potencia turística de la primera o segunda del mundo, porque simplemente empezaron en otro modelo, que es el que he citado. Somos, y no hay que olvidar, el país que más banderas azules tiene. O sea, ¿cómo no vamos a trabajarnos el sol y playa? Pero el sol y playa, por coherencia con todo el modelo que he dicho, deberíamos de trabajarlo, como está haciendo esta generación, en reposicionarlo en 5 estrellas y 4 estrellas, más que la pensión Pepe, con todos los respetos, y las 2 estrellas, y eso requiere acción combinada, gobierno, entidad privada, que daría para otra cosa. Muy bien, perfecto. Gracias, Carlos. Acabamos este bloque un poco más estratégico. Desde el punto de vista de Exceltur, es una vieja reivindicación del sector, es una mayor participación en el diseño, en este caso, de la movilidad turística. Es las políticas, las actuaciones, los objetivos, etc. Es una vieja aspiración nuestra, es el libro blanco, llamémoslo como queramos. Simplemente es asegurarnos que creamos el mecanismo de participar en todas estas decisiones, ¿no? Por otro lado, yo avisaría deberíamos huir de esas transposiciones al pie de la letra, que a veces vienen de Europa, otras veces son pura ideología, y lo vemos muy a menudo, y que no se corresponden con la situación de nuestro país, que es un país turístico y es un país esquinado, es un país periférico. A veces leemos que es una transposición, que estamos haciendo lo que dice Europa. Yo creo que esto yo llamaría, recuerdo aquí hace 2 años el presidente de Canarias diciendo que no es lo mismo ser presidente de Canarias que presidente de la Baja Renania o de un Länder en Alemania. Evidentemente, una tasa al queroseno, a aquel señor de Alemania a lo mejor no le interesa mucho, pero a nuestro colega de Canarias seguramente no estaría muy feliz, ¿no? En fin, vamos a movernos a este bloque de la recuperación. Es el 22 de la recuperación, y nosotros, como los agentes o gestores de la movilidad turística, ¿cómo lo percibimos? El aéreo cae un 60 o un 65%, el sector ferroviario, afortunadamente, en el centro de las políticas, y además afrontando esta liberalización, que tiene que dar, sin duda, una mejor capacitación, un mejor performance para generar lo que había dicho Isaías. Y alquiler de coches, estamos sometidos a un cambio de paradigma, los cambios de motores, los eléctricos y todo este tipo de cosas, pero el objetivo, la prioridad en el año 22 es claramente conseguir el suministro. ¿Okay? Ese sería un poco la óptica nuestra. María José, es algo un poco, yo entiendo que es sensible este asunto, pero quiero traer el tema de las tasas aeroportuarias. Evidentemente necesitamos competir. Las tasas aeroportuarias fueron finalmente congeladas por el Gobierno, pero ¿es suficiente? ¿No necesitaríamos algo más en corto plazo para generar tráfico? Pregunto. Y luego, desde la óptica de mi sector, que es el equilibrio concesional. El sector está preocupado porque en los aeropuertos y las estaciones de tren, estaciones de Adif, se están recuperando los cánones del año 19 cuando los pasajeros no llegan. Además, parece que hay una intención de dejar de hacer contractual esto, que nosotros entendemos es un desequilibrio concesional. Muchas de nuestras multinacionales, la labor de los ejecutivos en España es vender su país. O sea, todos estamos vendiendo nuestro país en el mejor sentido de la palabra. Es para atraer las inversiones. Entonces, las tasas de aeropuerto, los costes de aeropuerto son muy importantes. Pues, a ver, empezamos por las tasas o tarifas aeroportuarias. La verdad es que hoy por hoy eso hacemos seguimientos continuos de lo que está pasando en el resto de países europeos, y AENA es un gestor aeroportuario muy competitivo que ajusta sus costes aportando una gran calidad y que recupera a un nivel razonable esos costes a través de las tarifas. Lo más importante para el sector es la seguridad jurídica. El sector, y me estoy refiriendo principalmente de las compañías aéreas. El marco normativo que tenemos actualmente acota mucho la capacidad de AENA de subir o bajar esas tasas, y la verdad es que, por una parte, dentro del documento de regulación aeroportuaria, que es el mecanismo que tiene la Administración y el Gobierno para controlar la actividad de AENA, pues del año 2017 a 2021, el primer DORA, en total las tarifas han bajado un 6%, que desde luego no es desdeñable.
Para el DORA actual, el 22-26, se ha establecido una senda de cero crecimiento de tasas. También es un escenario muy favorable en comparación con lo que estamos viendo en otros países europeos. Y en tercer lugar, hay que ver, dentro de esas tasas generales y esa senda de recuperación hay bonificaciones para los aeropuertos no peninsulares, además hay bonificaciones para pasajeros en tránsito, hay incentivos comerciales que le interesa impulsar a AENA, porque con eso lo que quiere es acelerar la recuperación de los vuelos y desde luego en este año los tiene implantados para todo lo que sea crecimientos respecto a los años anteriores, y además hay que tener en cuenta y no hay que olvidar que al final las tasas dentro del billete del billete de avión de media suponen un 6% y si lo metemos dentro de un paquete turístico es un 3%. Y con ello lo que quiero decir que AENA ha hecho un gran esfuerzo y está haciendo un gran esfuerzo por mantener un nivel alto de competitividad, que todo el proceso de establecimiento de sus tasas pasa por un proceso de participación de los usuarios, que son las compañías aéreas, en los que se tiene muy en cuenta su papel y su posición, y que al final esa congelación de tasas para los próximos años da certidumbre a las compañías aéreas para impulsar sus vuelos, y creemos que es un elemento que va a tener un efecto muy positivo en todo lo que es el transporte internacional o el transporte vinculado al turismo. En cuanto al tema de los rentacar, la negociación que existe pues, con AENA y con ADIF en cuanto a las condiciones contractuales de los locales, de los aparcamientos, eso es una actividad mercantil dentro de las propias entidades y, por tanto, hay que mantenerla dentro de ese ámbito mercantil. Desde luego, desde el Ministerio, la voluntad es pues, asegurar la rentabilidad de los dos actores, o sea, por una parte, ADIF y AENA tienen que tener una sostenibilidad y una viabilidad económica, y, por supuesto, también las compañías del rentacar. Hay que asegurar que la experiencia del cliente y la calidad cuando llegan a una estación o llegan a un aeropuerto y quieren alquilar un coche, si lo tengan alquilado previamente, pero quieren recogerlo, que sea fácil y cómoda, y hay que asegurar una sostenibilidad en el largo plazo del modelo de negocio. Yo creo que tanto AENA como ADIF están en esa voluntad. Seguro que luego la letra pequeña tiene, como tienen todas las relaciones mercantiles, cosas que negociar y cosas que detallar, y ese esquema, que un poco es la línea en la que están trabajando ambas entidades, de tener una parte fija en lo que es el coste de alquiler y una parte variable pues en función del número de usuarios, el número de pasajeros totales del aeropuerto, o de cualquier parámetro de tipo variable que se decida, es quizá la más equilibrada y la más la que tiene que ser un win-win para ambos. Muy rápido porque queda muy poco. El rentacar es una actividad turística, 75-80%, con un IVA muy poco turístico, 21%. Eso es lo que le decimos a nuestro accionista cuando le decimos, oye, ¿por qué no me das el dinero a mí en vez de dárselo a quien sea? ¿Vale? El IVA turístico, tú eres turismo, quiere decir que no eres corporate. Y por otro lado, actividades de este estilo que son lógicamente tan gravosas, donde el pasaje puede caer un 40 o un 50%, es complicado explicarlo. Yo creo que eso debería plantearse. Lógicamente es la opinión del sector. No tenemos mucho tiempo, pero esta liberalización va a generar un compromiso por parte del ferroviario de incrementar el pasaje. Quiere decir, va a haber mucho más flujo de usuarios en este mismo año 22, gracias a la liberalización y a todo lo que nos comentabas antes. Bueno, vamos a ver si el mercado se recupera. Nosotros hemos notado que se recupera, digamos, el mercado no turístico, pero el de ocio, el de las personas, especialmente las personas que quieren romper el aislamiento y volver a ver a sus familiares. Claro. Ese mercado se ha recuperado. No está tan claro que se haya recuperado el mercado de negocio, de viajes de negocio. Por dar un dato, que no es un secreto, antes de la pandemia el 50% de los viajes en el AVE lo hacían el 9,5% de los viajeros, que estaban concentrados básicamente en lo que los asientos, digamos, de preferente de los trenes de alta velocidad. Viajeros muy repetitivos que viajaban pues 2 o 3 veces a la semana o varias veces al mes para reuniones de trabajo y de negocio.
Eso no se ha recuperado. ¿Cuál es el grado de recuperación que va a tener en el 22? Yo no lo sé. Incierto. No creo que Carlos tampoco lo sepa, ni para su proyecto de ION, ni para los aviones, y por lo tanto vamos a ver cómo va eso. Creo que lo estamos sufriendo todos, el corporate va a tardar. El turismo es un gran banderín de enganche para países como el nuestro, ¿no? Carlos, porque andamos ya fuera de tiempo, las tasas turísticas, en los aeropuertos, por un lado, y por otro lado, vamos a recuperar toda la conectividad, quiere decir, ¿tendremos todos los vuelos operando como en 2019? A ver, muy breve. Mi opinión sobre las tasas en general, la secretaria de Estado la conoce y los demás se la pueden imaginar por perfil. Entonces, está bien, es mucho mejor la congelación que la subida, sin duda. Es mucho mejor el control y para eso AENA tiene un accionista mayoritario público y es de agradecer que la falta de él, pero la congelación, que es mejor que la subida, no es coherente con la bajada del 45%. Esa es la única, por hacerlo corto. La segunda, y con esta un aprendizaje. En un país en el que la movilidad, si algo de crédito le dan a lo que he contado antes, y la conectividad, es un elemento diferenciador y necesario para nuestro reposicionamiento turístico básico, además de por un país esquinado de Europa en el que los turistas vienen en 80 y pico % en avión, lo único que me gustaría que tuvieran la sensibilidad los ministerios implicados es que, sinceramente, cuando se le ponen costes al transporte, sean tasas de aeropuertos, sean tasas de emisiones, sean tasas de ADIF o sean tasas de alquiler de coche, España no se juega lo mismo que los que empujan hacia ellas. No se juega lo mismo porque nosotros somos turísticos, venimos en avión y nuestro asset diferencial es la conectividad, en la que tenemos muchísimo esfuerzo en infraestructuras hecho. Entonces, no es lo mismo poner unas tasas para los vuelos intraeuropeos en Alemania, que está centradito, que no tiene islas, que no tiene muchos turistas, que digamos, que aquí, con todos los respetos. Sin duda. Y la segunda cosa es la conectividad se recuperará. Tenemos que recuperarla sí o sí. El 22 no va a ser el año y ojalá me equivoque. Lo que hay que hacer es hacer el pastel de la conectividad más grande para todos. Y yo creo que en el 2011, en una vez que estábamos en Santander, que tú eras secretario de Estado, que me preguntaban con cara de Nostrum si me quitaría trenes, si me quitaría el AVE pasajeros, yo dije, lo que hay que hacer es el pastel de la conectividad como país más grande para todos. Y lo que creo por parte de la gente que nos está escuchando y aprovechando es que necesitamos tanto que se recupere, que tenemos que ponernos a trabajar en que se recupere, incluso si el pasaje no se ha recuperado. Hay que impulsarla por coherencia con todo lo que he dicho antes. Muy bien. Estamos ya fuera de tiempo. El 22 tiene que ser el año de la recuperación. Nosotros somos un elemento tractor. Esperemos que cumplamos esa función que tenemos. Muchas gracias, María José. Yo creo que has toreado bien. Enhorabuena. Gracias a nuestros panelistas y gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Se han quitado tiempo esto. Oiga, sí, ahora sí. Vamos, lo ruego que la comida nos hemos atrasado un poco esta mañana. Tenemos apenas una hora, es sentada y, por favor, agilicemos lo máximo posible para poder estar a las 3:30, 4 menos 20, que estará la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, en un interesante debate con Adolfo Toro, el presidente de Balearia. Por favor, lo antes que comamos, lo antes que podemos retornar.